Más larga es la carrera, más importante es la nutrición dentro de esa carrera. Lo digo siempre, lo repito. Y a pesar de que llevo 28 años como corredor, todavía sigo cometiendo errores, algunos de ellos casi infantiles, de novato, imperdonables para mí. Y hoy voy a hacer un mea culpa, voy a hablar de un error que he cometido, toda mía, todo error mío. Hicimos en este canal, en este espacio, con Rosario, que está aquí al lado mío, licenciada en nutrición del equipo de NDA Nutrición. La previa a la carrera hicimos un desglose de lo que iba a ser el plan de nutrición, que venía muy bien porque era la base del plan que yo había adoptado también hecho por Rosario el año pasado, para los 110 kilómetros, con algunos ajustes lógicos de la distancia, unos 50 kilómetros más, para las 160, que son las 100 millas, los ajustes lógicos, pero cometí un error imperdonable, que lo vamos a tratar de analizar ahora. ¿Cómo estás, Rosario? ¿Qué haces, Colón? Como siempre, un placer acá estar al lado tuyo. Placer el mío también. Acá tengo la hojita de todo Ahí está. lo que habíamos proyectado, lo que había que comer. La base, bueno, ¿querés contar un poquito cómo era la base del plan? O sea, sin dar demasiados detalles, en pocas líneas, en qué consistía y cuáles eran las claves de esta nutrición. Y yo después cuento qué fue lo que hice mal, dale. Dale, Colo. A ver, lo que habíamos planteado con el Colo era alternar un poco lo que es la suplementación con geles y la asistencia a los puestos. O sea, había una alternancia dulce-salada, digamos, para que haya un confort gástrico mejor, para que también las sensaciones al paladar sean más adecuadas, para que se incorpore sal. Y en cuanto particularmente a la cafeína, habíamos marcado 3 puntos. Eran dos con pastillas de cafeína de 200 y una en donde yo te había puesto geles con cafeína de 100. Entonces, lo Ujú. que habíamos calculado en esas 40 horas de carrera era una dosis de 600 miligramos como tope total y final para la carrera, ¿no? La dosis de cafeína la habíamos pensado estratégicamente en función a lo que había pasado el año pasado, donde lo hablamos juntos esto, donde te agarraba más sueño a la madrugada, entonces dijimos, bueno, metemos una por la noche para reducir la sensación de cansancio, de fatiga, para mantener lo que es la vigilia, otra más y una ya para el último día de carrera. El tema es que, bueno, yo había puesto en la plan geles con cafeína en esos dos momentos, más las dos patillas, pero bueno, todo suma y también construye, entonces la próxima que vamos a poner a todo es gel sin cafeína y chau, entonces ya no hay confusión, ¿no? Pensando por ahí en que donde decía gel, era gel sin cafeína, y donde yo había marcado gel con cafeína, era solamente esa dosis. Claro. Pero es lógico lo que hemos charlado en estos días, Colo, y yo también tomo decir, bueno, che, la próxima marcamos más y todo, ¿no? Porque, bueno, veníamos charlando mucho en estos días, creo que todo fue muy interesante, decir, bueno, es verdad que en una ultra la acumulación de cafeína no es lo mismo que en una carrera que es de corta duración, ¿no? Es mucho más difícil generar una toxicidad en una carrera que dura 2, 3 horas, 4, a generar una toxicidad en una carrera que dura Sí, sí, 40, sí. ¿no? Sí, sí, yo Esto creo que que hasta en veníamos una charlando. maratón, hasta en una maratón es muy difícil, muy difícil. ¿No? Tenés que realmente consumir mucha cafeína en cápsulas directamente, en los geles va a ser prácticamente imposible, salvo que comas, ahora cuento un poquito más, los geles todos de 100 gramos de 100 miligramos de cafeína. Pero bueno, en conclusión, lo que había dicho en la introducción, Rosario, la planificación fue excelente porque ya la puse en práctica el año pasado. La diferencia del año pasado fue no solamente que hubo el año pasado 110 kilómetros, este año 160, no solamente son 50 kilómetros de diferencia, porque es más, yo el error lo cometí en los primeros 50 kilómetros, o sea que no le puedo achacar a la distancia el problema, porque el error lo cometí en los primeros 50 kilómetros, me di cuenta después del PAS gimnasio, que está en el kilómetro 52, 53, ahí algo estaba mal. En ese momento, de hecho en el video de la carrera de Patagonia Run lo menciono, digo, creo que es el agua que tomé en la cascada Mm. Antonia, se llama una cascadita que vamos izagueando y como es un lago muy largo, muy lento, me quedé sin agua y tomé agua de ahí. Raro, ¿no? Porque me esté cayendo mal el agua que generalmente en la Patagonia es agua muy pura. Pero después me empecé a dar cuenta, claro, el año pasado yo había tomado geles de Nutremax, los geles eran diferentes, cambiaron la fórmula.
había 3 sabores y todos los sabores tenían 50 miligramos de cafeína. Este año cambian los geles de Nutremax. Hay 9 sabores, de los cuales 3 no tienen cafeína y los otros 6 tienen 50 algunos, 70 otros, 100 otro sabor. Entonces ahí tuve el problema. Yo agarré geles, no conté la cantidad de cafeína, fue un error mío, a pesar de que Rosario me había dicho la cafeína que tenía que tomar, yo, bueno, agarré geles y también llevaba las cápsulas de cafeína ingenuamente pensando que me iba a faltar. Y muy ingenuamente pensé que, y esto es lo interesante para que aprendamos todo esto, y por eso quiero exponer el error para que otros no lo cometan, muy ingenuamente yo pensé que el efecto colateral de tomar mucha cafeína era digamos, el sentido común me decía, bueno, voy a estar 2 días despierto, no me voy a poder dormir por 2 días. Y yo digo, bueno, mejor, listo, no hay ningún problema, si yo no quiero dormir, yo necesito estar corriendo durante 35, 40 horas, que era lo que iba a durar la carrera. No tuve en cuenta, y esto es importantísimo, que hay otros efectos colaterales, los más comunes, que son, digamos, no son tan peligrosos, pero sí te van a arruinar la carrera. Pueden ser más peligrosos si llevados al extremo, pero a ver, son efectos que tienen una consecuencia desde el rendimiento, si se quiere, deportivo o de la carrera misma, que es, por un lado, la irritación estomacal. Estaba con el aparato digestivo totalmente colapsado, irritado, no podía digerir ni los propios geles que había tomado, que eran los que me habían cargado de cafeína, o sea que estaba vacío, no tenía fuerza. Y la segunda es la deshidratación. Todo lo que yo tomaba, automáticamente tomaba un trago de agua, en no menos de 1 minuto y medio, 2 minutos, orinaba. Tomaba, orinaba, tomaba, orinaba. O sea que lo que yo iba perdiendo de líquido en el cuerpo, no lo reponía con el agua, con la bebida isotónica. Todo lo que tomaba, en lugar de usarse para reponer lo perdido, se usaba para efecto diurético, para lavar, para mi cuerpo estaba tratando de lavar toda esa toxicidad que tenía encima de cafeínas. Y hay una tercera consecuencia que no la sufrí, pero que hay que tenerla en cuenta, que dependiendo de las personas, digamos, de cuestiones congénitas y de la cantidad de cafeína, puede traerte problemas cardíacos si te O pasas taquicardia en mucho de carrera cafeína. también, Colo. Claro, Taquicardia en carrera también se puede si, experimentar. si te pasas mucho de cafeína, entonces no es gratis pasarse de cafeína. No es, bueno, tomo más cafeína y no duermo por 4 días. No es eso. Entendido esto, eh, cuando llegué al Pass Colorado 2, ya había parado a dormir en un pass antes porque estaba, a pesar de tanta cafeína, estaba vacío, estaba sin fuerza, no tenía fuerza porque, como te digo, lo que iba comiendo no lo iba asimilando. Todos los geles que me habían provocado, esos mismos geles, ese exceso de cafeína, Absorberlo, ¿no? Estaba todo en claro, no el podía absorberlo. estómago. Entonces estaba débil y ahí, aclaran acá, sí, sí, la deshidratación es un efecto secundario de la cafeína, del exceso de cafeína, y tiene que ver con que básicamente es muy sencillo, sentido común. Tenés algo tóxico y tu cuerpo necesita lavarlo a partir del aparato excretor. Básicamente los riñones son los que tratan de filtrar y de sacar rápido todo eso, y tratás de tomar simplemente para orinar, es como un lavado que hace tu cuerpo. Entonces te deshidratás porque no queda líquido en tu cuerpo, o sea, se usa mayormente para algo que es urgente en ese momento, que es sacar las toxinas que hay en este cuerpo, en ese cuerpo que es, en ese caso, producto de la cafeína. Colo, hasta Eh, ese momento que vos caíste, yo vi el video. Estabas en 600 miligramos, ¿no? Más o menos, ¿En creo que un poco cuántas más. Después saqué horas? la cuenta y yo creo que un poco más porque había tomado, creo que eran ya a esa altura 10 geles, 11 geles, de los Claro, y cuales si uno tenían solo no 100 tenía ya, cafeína. El o sea, problema es, 900. sí, entre 600 y 900, pongamos ¿En cuántas 700, horas de carrera? 10 horas de carrera. 10 horas de Claro, carrera. esto para que también pongamos un poco por ahí en el concepto de evidencia científica, a todos lo vamos a centrar para que entiendan un poco el uso de la cafeína. La cafeína está, según el Instituto Australiano, en categoría A, o sea que es un suplemento que realmente tiene evidencia científica comprobada. ¿Es útil? Sí, o sea, lo que se siente es realmente así, no es un efecto placebo de la cafeína. No, El tema claro. es cómo se usa, qué es lo que se recomienda. Las dosis suelen ir de entre 3,5
a 5 miligramos por kilo de peso, que según el peso de cada uno, bueno, ronda en dosis más o menos de 200, llegando como tope en una carrera a buscar entre 400 y 500 miligramos. ¿Sí? Entonces, por eso hay pastillas de 200, hay pastillas de 80, hay geles de 50, de 100. A 100, digamos, es lo que se está viendo más ahora en geles que están viniendo con un poco más de dosis. El tema es que digamos, el alcohol había duplicado casi la dosis máxima, entonces ya se acentuó mucho la sintomatología. Y además de esto, para que sepa también, la cafeína dura, tiene un efecto de permanencia 3-4 horas. O sea que cuando uno trabaja con la cafeína en carrera, no hace falta poner dosis tan fuertes tan seguido, ¿no? O sea, uno Claro. las busca estratégicamente en 40 horas, bueno, en momentos puntuales, donde ya pasen también esas 4 horas de la pastilla anterior, digamos, ¿no? O puede ir con dosis más chiquitas, un poco más constantes. Pero acá lo que pasó es que en 10 horas se metieron casi 800 miligramos, ¿no? Por eso se acentuó tanto la sintomatología del alcohol. Exacto. Claro, bueno, no es casual que las dosis, bueno, lo que decías, ¿no? Las dosis de las cápsulas, en el caso de Nutremax, son de 200 miligramos y es muy en promedio, porque eso tiene que ver, como decía Rosario, con factores como, por ejemplo, el peso corporal, la masa de la persona. Exacto. Eh, el promedio en general es que en 200 miligramos es una dosis donde te movés de lo seguro, ¿no? Donde no tenés problemas de este tipo que sufrí yo. Y hay una dosis máxima recomendada que se habla de 500 miligramos, que es a partir de ahí donde ya puede haber problemas más graves, que son problemas cardíacos. Entonces no es gratis. Para llegar a eso tenés que tomar muchísima cafeína, pero a lo que resalto con esto es que no es gratis, no es que yo me tomo cápsulas de cafeína. O sea, si tomás dentro de la dosis recomendable, es como básicamente como tomás café. O sea, no te vas a traer problemas en el día a día. Ahora, si te tomaste 2 tazas de café, no pasa nada, pero si tomaste 4 litros de café, seguramente vas a tener algún problema. ¿No? Claro. Entonces, comentar esto y también una conclusión que yo saqué, que es que, a ver, el mea culpa que yo hago, me equivoqué en agarrar geles. Y la realidad es también que cuando uno va en ese tipo de carreras, donde vas corriendo de noche, por ejemplo, que llevas en la mochila vas cansado, la cabeza no funciona igual que cuando está fresco. Por ahí en la práctica, en la teoría, perdón, bueno, dice uno, en tal kilómetro agarro el gel que tiene 70, en otro agarro el que no tiene, otro. Y después en la práctica, en bajada, de noche, lleno de raíces, de piedra, uno agarra geles. Yo agarro geles. Llevaba la mochila con gel y iba agarrando. Y ni me fijé. Primero el error principal, no haber eh, seleccionado los geles que ponía en la mochila. Yo agarré geles, agarré un surtido de geles. Y ahí está el aprendizaje para mí. Yo en la próxima carrera de ultradistancia que corra, y remarco ultradistancia porque en la maratón, una carrera que no es corta, pero no es una carrera de, no sé, 4 o 5 horas para la mayoría de la gente, no más que eso, para algunos 3 horas, para algunos 2 horas y algo, pero en ningún caso excede las 5 horas, 5 horas y monedas, con lo cual no vas a llegar a comer tantos geles y en el peor de los casos te vas a pasar por un poquito de esos 200 miligramos de cafeína y no vas a tener estos efectos. Ahora, en una ultra, cuando empezás a acumular y acumular, yo lo que aprendí y la conclusión que saqué es que la próxima que haga voy a ir directamente con todos los geles, todos sin cafeína. Porque si pongo alguno con cafeína, después en la práctica, el andar leyendo y buscando mientras vas bajando la montaña como podés y tratando de sobrevivir en el intento, es muy difícil poder hacerlo. Entonces, yo creo que lo mejor es en la ultra, y se lo comenté de hecho a la gente de Nutremax, le di como sugerencia que hagan más sabores sin cafeína. Porque sí es verdad que la cafeína funciona y es verdad también que la cafeína tiene estos efectos negativos cuando te pasás. Y pasarse en una ultra distancia es muy sencillo si llevas geles con cafeína. Sí, sí, pagás el costo. También lo que charlábamos, ahí sí me seco. ¿Sí? ¿Te Sí. escuchás? Eh, Ahí va, Coro. También lo que charlábamos era que en una ultra, ya también el consumo de café en la carrera, si voy encima con geles con dosis de cafeína alta, más pongo las cápsulas y sumo café en algunos puestos, también me ayudan a pasarme, que es distinto a una carrera corta, ¿no? Entonces también lo extra que pongo lo necesito contabilizar.
Ahora, está pasando esto con estos geles que tienen una dosis más alta, que son estratégicos para algunos momentos de la carrera, para algunas carreras, no para todas. Sí, En geles con las dosis muy bajas de cafeína, bueno, no suele pasar, o sea, está bien que en una ultra lo tenemos que contabilizar también, pero probablemente, digamos, no pasaba tanto o de una manera tan exacerbada con estas dosis tan altas. Entonces, eso por ahí el recaudo que hay que tener, como ya son dosis muy efectivas y eficientes, bueno, no es para meter uno tras otro, sino es para ir alternando o para de vuelta o para una carrera corta, si lo quiero meter previo para hacer un sprint mayor, o para una carrera larga en momentos de nivel muy pronunciado o en momentos de la noche para mantener la vigilia, la alerta. exacto, sí, 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 sí. Por eso digo, remarco, la cafeína funciona, no es que no, o sea, creo, necesito inclusive cafeína para una carrera de 30 y pico, 40 horas. El tema es cómo administrarla y la lección que yo aprendí es que prefiero administrarla de forma externa a los geles y no mezclarla con el gel para no hacer lío, ¿no? Porque después andar contando lo que comí, lo que no comí, es más complicado. Lo mismo que hablamos en otros momentos de las cápsulas de sal, ¿no? De que son mucho más prácticas y efectivas para, para, digamos, reponer sodio que la isotónica, porque la isotónica muchas veces el vasito, cuánto tomaste, cuánto no, y andar contando y sumando es muy difícil. En cambio, en una cápsula, 119 miligramos de sodio, lo tomás y ya sabés. Y acá lo mismo. Y bueno, dentro de todo, la parte buena es que pude terminar la carrera, me costó mucho más de lo esperado, pero la pude terminar y el aprendizaje creo Es súper que sirvió. interesante, Colo, como siempre decís, que vengo escuchando, de que está bueno aprender de los errores propios, pero mejor los ajenos. Es súper interesante ese dato también para los que quieren probar ultradistancia. Y bueno, tener en cuenta y no minimizar el tema de la cafeína, que también es que todo el mundo quiere probar. Bueno, justo pasó esto de Sebastián Sauer, todo lo que pasó el fin de semana. Yo me Ujú. preguntaba, me llegó por todos lados todo lo que consumió. Y digo, es elite, ¿no? No perdamos de cuenta que es Claro. elite, que es súper explosivo, que va muy rápido, hace solo 2 horas de carrera. Digo, también es importante esto y muchos nutris salieron a hablar de, hay que individualizar, ¿no? La planificación siempre, siempre se individualiza. Por eso Sí. es importante la cafeína, yo tengo eco, Colo, no sé si No, yo te escucho perfecto. No sé la gente cómo está escuchando, la pero yo gente, escucho perfecto. soy yo la del eco, ¿no? Por eso No es sé, que importante comenten cómo se individualizar. escucha. Individualizar la dosis de sodio, de cafeína, o sea, hay gente que no usa cafeína porque le cae pésimo, o porque en una dosis baja ya experimenta un poco de taquicardia, y hay gente que no le pasa nada y bueno, por eso es importante esto, de armar un buen plan de carrera individualizado. Exacto. Se escucha eco, me dice, mira. Sabes que no, yo no había escuchado nada, pero bueno. Espero que haya salido más o menos, pues ya estamos cerrando. No me di cuenta, perdón. Eh, Rosario, bien, ella tiene eco, sí. O Yo sea que tengo es un eco. tema tuyo. Sí, sí. Mío, Se escucha con eco Rosario. Pero bueno. Bueno, ese cuál en es. conclusión, Rosario, lo primero que dije en la introducción, lo sigo sosteniendo, cada vez lo sostengo más, algo que sabemos muy bien es que mientras más larga es la carrera en duración, en tiempo, más importancia cobra lo que comes y lo que no comes dentro de la carrera, la nutrición dentro de la carrera. Una carrera corta, una carrera de 10 kilómetros, una carrera de una hora, supongamos, algunos menos, unos más, pero promedio una hora, no llegas a mandarte macanas, digamos, porque no comes nada, no te comes ni un gel, tampoco hace falta. Ahora una carrera, ya una media maratón, empezás a necesitar una maratón bastante más y una ultramaratón muchísimo más. Entonces, lo que hagas bien va a traer resultados positivos, va a traer ganancias y lo que hagas mal lo vas a pagar seguramente muy caro. Así que ese es el aprendizaje también. Y todos los que corran siempre en distancias medias o largas tengan en cuenta esto, tengan en cuenta asesorarse nutricionalmente con nutricionistas deportivos, ¿sí? Que no es lo mismo que un nutricionista digamos, genérico, porque el deporte es un mundo aparte, ¿no? Y sobre todo, especialmente si es, siempre yo recomiendo, ¿no? En todas las áreas que se pueda, consultar a profesionales que además hagan el deporte que estamos haciendo nosotros, en este caso correr, ¿no? Así que Rosario es un caso, siempre por eso la recomiendo, porque
porque hay gente que sabe, porque corre también, ¿sí? Y además de que tiene formación académica y profesional, es corredor, así que sabe por experiencia propia. Y otra cosita más, Rosario, el entrenamiento de tripa, que siempre decimos, ¿no? No es simplemente tener el plan y ya está. Esto, como dijiste lo de Saue del fin de semana, no es que le dieron un plan, él lo hizo y ya está. O sea, es un plan que se fue entrenando, así como él entrenó sus piernas, su ritmo, también fue entrenando su nutrición. Esto está, hay un montón de contenidos en redes, todo el tiempo el que llevó al equipo de Saue a armarle el plan de nutrición e ir entrenando ese cuerpo para que pueda asimilar esos 115 gramos de Digamos. carbohidratos por hora, que si a mí me los dan, la mitad de eso, la mitad de esos 115, directamente, y ya lo he probado, a mí yo termino en diarrea al medio de la carrera, o sea, y no es una broma, es real. O sea, el cuerpo se manifiesta de esa forma porque le estás metiendo carbohidratos que no puede asimilar y lo tiene que sacar rápidamente. Entonces, para poder lograr eso, para poder ir a esos límites, tenés que primero planificar con un profesional y después ir entrenándolo un tiempo suficiente. No es que de un día para el otro yo me salgo a comer como un gel cada 20 minutos y ya está, no, no funciona así, ¿no? No, ahí se va trabajando a la par. Ay, espera que me saco el auricular a ver si se corta el eco. Espera. Yo te escucho, ¿eh? Te escuchamos bien. A ver ahí. Sí, sí, yo te escucho perfecto. No sé Ahí, la gente cómo está escuchando. sí, es que me da eco y no sé por qué. El entrenamiento de la tripa consiste en tener en cuenta como dos variables. Uno, digamos, el sólido y otro el líquido. Entonces, lo que se va trabajando con el deportista es subir el volumen de líquido y subir la suplementación. Entonces, empiezo, por ejemplo, en una base de lo básico, 500 mililitros de líquido por hora y 40 gramos de hidrato de carbono por hora, progreso a 750 y a 60, progreso a 1 litro de agua y a 90 gramos de hidrato de carbono, lo hago al deportista comer y enseguida irse a correr, lo pongo incómodo después para que no haya proceso digestivo, digamos. Eso se llama entrenar la tripa. Y eso se va Ujú. logrando que el estómago se vaya adecuando. Una adaptación. Exacto. Eso es lo que fueron haciendo con él, ¿no? Muy probablemente porque fue lo que lo fueron como adaptando. Entonces el cuerpo, ante el estímulo, se va volviendo más hábil para la oxidación de la glucosa, para el transporte de la glucosa y para que genere menos malestar gastrointestinal. Perfecto. Perfecto, Rosario, clarísimo todo. No sé si, bueno, querés agregar algo más, pero ya creo que redondeamos No bastante sé, bien. no vi la última comentario, si fue una pregunta que subieron, Colo, no llegué a leer. No, que la nutrición se entrena, decía Diego, que no se prueba el día de la carrera, se entrena y no solamente que no se prueba, sino que además se planifica, pero además se entrena, ¿no? No es improvisación, pero también es entrenamiento, o sea, porque no basta con tener el plan, lo que decíamos antes, ¿no? No basta con tener un plan de carrera de cuántos geles comer en qué momento y cómo nutrir, sino también entrenar eso, porque si no tu cuerpo difícilmente pueda lograrlo, ¿no? Y está comprobado también que todo esto, no solamente en SAU, está el caso de Christian Blumenfeld, el campeón de triatlón olímpico, de Ironman, de todo, y que está comiendo, creo que son 120 gramos de carbohidratos por hora. Es una animalada, dice, pero ¿cómo hace? Bueno, lo entrena, básicamente. Lo entrena Sí, se y está llegando logra a eso. límites que antes no se llegaban, ¿no? Antes se llegaban a No, no. 90, ahora se está superando. Claro. Y está comprobado que mientras más carbohidratos podés comer, más rendimiento tenés. Eso no es casual. Obviamente que después también está el entrenamiento de la parte muscular, cardiorrespiratoria y un montón de cosas más. Pero la nutrición, que es el combustible, por eso digo, en la carrera, es fundamental. Fundamental y está comprobado. Después, por supuesto, vos podés correr una maratón sin comer ni media banana. Pero bueno, el Sí, que rendimiento. también hay un caso de un influencer que dijo eso, pero algo que quiero que yo quede, ¿no? Depende. Colo, Claro, con todo esto perfecto. Si vos es, querés. eh, se me corta a mí, me parece, los volúmenes de hidratos que se manejan en carrera depende mucho del ritmo al que vaya el deportista. Claramente en la elite, ya sea de triatlón o ya sea de running o de quien sea, son súper explosivos y consumen Claro, muchísimo hidrato de carbono por hora. Pues una persona que va 3 veces más lento no tiene que tener esa estrategia de carrera, ¿no? exacto, exacto.
Sí, sí, tal cual, tal cual. Bueno, Rosario, estamos redondeando entonces ahí con eso, ¿te parece bien? Dale, ¿Algo más Colo, bueno, un para placer. declarar? No. Bueno, No, 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 perdón todo por es haber... constructivo para todos, ¿no? De todo se aprende Sí, sí. y creo que a todos esta experiencia nos suma Mm, y es aprendizaje. sí. Perdón por haber sido tan mal paciente. La próxima voy a hacer las cosas bien. No, y yo La próxima. prometo resaltarlo ahí en los No, lugares no, no, así, no, pero no hay duda. yo aprendí la lección y es más, en un momento de la carrera obviamente venía como todo el mundo pensando que se termina y nunca más corro esto. Y cuando terminé digo, ahora quiero correr otra Y tener revancha. para, para ir a hacer la misma carrera, pero con geles sin cafeína y administrar la cafeína externamente. Y yo tengo mucha confianza porque en los 110 del año pasado me sentí muy bien y esta vez Bueno, no me será el año sentí que muy viene, bien. Colo, entonces, será el año que viene. Sí, No se terminó, como ojo, dijiste. ojo antes, que ahí también está las 100 millas de Utache en octubre, así Ah, que estoy viendo si no me tiro por ahí. Eh, bueno, me avisás, acá la Diego planificamos. deja hizo una pregunta para la próxima y cuando estamos la próxima, ¿te parece? Aparte de Dale, los geles, ¿qué otros suplementos se puede usar? Y la dejamos ahí picando para la próxima, así no se nos hace larga sí. y tenemos el tema, Suplementos ¿dale? alimentos, suplementos o alimentos también. Ahí va. Aparte de los geles, ¿qué podemos comer en carreras, en diferentes carreras? ¿Dale? Bueno, Buena, Diego, Colo, te agradezco. un Rosario, muchas placer. gracias a todos por estar y esto como siempre los que llegaron tarde, esto se vio por YouTube y por Instagram, así que los que están en Instagram también lo pueden ver, va a quedar grabado en los dos canales, pueden consultarlo desde el principio. Nos vemos, Un beso grande, Colo. gracias a todos, gracias Rosario, chao, Chau, chao. chau.